Una mujer se acerca a un hombre, luego le pregunta si puede ayudarla con la maleta que llevaba, pero él le pregunta qué estaba haciendo allí con esa maleta. Luego le pregunta si su madre no le había contado lo que estaba pasando y él dice que no. Ella dice que su esposo rompió con ella, pero el hombre dice que eso no le importaba. Dice que como era la casa de su marido, no podía hacer nada contra él y que tuvo que irse de su casa. El hombre le dice que busque a una amiga para que se quede en su casa, pero la mujer dice que su madre le había dicho que podía quedarse allí. Luego le dice que esto no iba a suceder y que debería buscar otro lugar para quedarse. Luego dice que su madre no parecía estar pensando con claridad cuando dijo eso, ya que sabía que necesitaba descansar y un niño llorando lo molestaría. Luego le pregunta si puede llamar a su madre para que pueda hablar con ella, pero él dice que se había ido. La mujer le pregunta qué iba a hacer ahora, pero el hombre dice que no le importaba. Luego le dice que debe buscar otro lugar para quedarse y luego entra, cerrando la puerta y dejando a la mujer sola con su hijo. Luego comienza a preguntarse qué podría hacer ahora, pero no parece saber qué podría hacer. Como no tenía a dónde ir, termina decidiendo quedarse allí y esperar a que regrese su madre. Mientras tanto, el hombre entraba a su casa cuando se encontró con la madre de la mujer, quien le preguntó con quién estaba hablando. Él dice que no estaba hablando con nadie, por lo que la señora dice que había tardado mucho en volver y que le había parecido extraño. Dijo que estaba hablando con un vendedor, que era muy insistente. Dice que el vendedor insistió en que comprara otra cosa, el hombre dice que no la quería y que terminó diciéndole que se fuera. Luego dijo que estaba muy preocupada por lo que estaba sucediendo y el hombre le preguntó de qué estaba hablando. Dijo que estaba hablando de su hija porque se había separado de su esposo y que estaba esperando que su hija llegara con su nieto. Luego, el hombre le pregunta si estaba segura de eso y ella dice que no entendió su pregunta. El hombre dice que la casa era demasiado pequeña y que su hija debería irse a vivir a otro lugar, pero la mujer dice que no tenía otro lugar donde vivir porque el esposo de su hija la había echado de la casa. El hombre dice que la casa todavía era demasiado pequeña para ellos, pero la señora dice que no podía pensar en ningún otro lugar para que su hija se quedara y que tendrían que lidiar con eso. Dijo que realmente necesitaba apoyar a su hija en ese momento, ya que estaba muy triste por lo que había sucedido con su matrimonio. El hombre dice que entendía los motivos de su esposa y dice que aún no había visto llegar a su hija. La señora dice que cuando vio venir a su hija, necesitó hablar con ella ya que estaba muy preocupada. Más tarde, la señora salía de su casa cuando se dio cuenta de que su hija estaba sentada afuera. Luego se sorprende al ver que su hija estaba allí y le pregunta qué estaba haciendo. La mujer dice que esto fue una sorpresa para ella, porque el hombre le había dicho que su madre no estaba en casa y que decidió esperar allí. La señora dijo que no podía creer que el hombre hubiera dicho eso, porque ella le había preguntado qué estaba pasando y él dijo que la mujer aún no había llegado. Luego le dice a su hija que debe entrar a su casa y luego la ayuda con sus maletas. Luego entran juntos a la casa y el hombre está muy sorprendido por esto. La señora le dice a su hija que se siente en el sofá, pero el hombre dice que quería saber qué estaba pasando allí. Él dice que ella no podía sentarse en su sofá, pero la señora dice que podía sentarse donde quisiera. El hombre dice que no podía creer que esto estuviera sucediendo porque no iba a dejar que nadie entrara a su casa y viviera allí, pero la señora dice que necesitaba recordarle algo al hombre. Él le pregunta de qué estaba hablando y ella dice que esa casa le pertenecía, pero el hombre dice que eso no era importante. Dice que a pesar de que estaban casados, ella prefería quedarse con su hija, porque, como él ya había dicho que la casa era demasiado pequeña, ella siempre optaba por quedarse al lado de su hija en lugar de quedarse a su lado. Dice que nunca preferiría estar con alguien tan arrogante como él y que dejaría que su hija viviera allí. El hombre entonces se enfurece con esa situación y dice que no podía creer que ella le estuviera diciendo esas cosas, porque sabía que esta casa también era suya y que no toleraría que sucediera. La mujer le dice que debería pensar mejor de lo que estaba hablando, porque debería recordar que esa casa no le pertenecía y que ella era la que mandaba allí.
Dice que su padre le había dejado esa casa y que no iba a dejar que él controlara todo allí porque aún no estaban casados. El hombre dice que llevaban mucho tiempo juntos, pero la mujer dice que el tiempo había terminado y que quería que se fuera. Luego le pregunta si realmente estaba pensando en eso y ella dice que sí, ya que no dejaría que su hija viviera en la calle. Dice que su hija era la máxima prioridad en su vida y que no iba a dejar que el hombre se interpusiera en el camino de su hija para ser feliz. Luego le pregunta si podían hablar de eso, pero ella dice que no quería hablar con él y que debería irse. Él le pregunta si puede recoger sus cosas, pero ella dice que se iría y que más tarde ella le entregaría sus cosas. Luego dice que nunca dejaría que una persona tratara a su hija como la estaba tratando a ella y que debería irse. Él dijo que se arrepentía mucho de lo que había hecho, pero ella dijo que no había excusa y lo despidió. Cuando se va, la señora le dice a su hija que ya no tiene que preocuparse. Dice que su hija podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera, ya que la quería mucho y que nunca dejaría que le pasara nada malo. La señora le dice a su hija que incluso después de que se recupere, aún podría quedarse allí porque la amaba mucho. La mujer dijo que ella también quería mucho a su madre y luego se abrazaron.